¿Cuál es el mito más extendido de la física? Para mí el mito más extendido de la física es que los átomos son pues, un núcleo así pequeñito y como unas bolitas que están así como girando en torno a él. No, totalmente no. Además que es otra cosa de estas de las que sabemos que es así desde hace 100 años. 100 años totalmente. Digamos que es una imagen del átomo que es muy intuitivo. Es muy intuitivo. Pues mira, el átomo está hecho de electrones, protones y neutrones. Los protones y neutrones están aquí encerrados en este sitio. Y los electrones están como dispersos de algún modo. Los electrones tienen que estar girando en torno a eso. Estrictamente, los electrones sí que están girando en torno a los núcleos atómicos. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Son objetos cuánticos. Y sí, están girando, pero están girando de manera cuántica. Es decir, que cuando vemos esa imagen de los electrones simplemente haciendo órbitas como lo hace la Tierra alrededor del Sol, nos estamos engañando un poco. Nos estamos engañando un poquito. Y además es una cosa que sabemos desde hace también mucho tiempo. Esta idea como del átomo de este modo, de las órbitas solares, es anterior a Bohr. Es anterior a Bohr, es decir, que tiene un montón de tiempo. Pero muy poco después, cuando ya teníamos una mecánica cuántica mucho más establecida, sabíamos ya, o al menos teníamos las matemáticas que nos estaban mostrando que lo que estaba pasando era mucho más complejo. A lo mejor os suena a Schrödinger, el del gato de Schrödinger. Bueno, pues en el mismo artículo científico que presenta la ecuación de Schrödinger, que es como una de las ecuaciones maestras de la física, en ese mismo artículo el tío se resuelve cómo tiene que ser el átomo aplicando esta nueva ecuación, la ecuación de Schrödinger. En el mismo artículo, o sea, la leche. Y lo que nos muestra es que los electrones, al tener esta extraña propiedad, o al tener esta posibilidad de no estar en ningún sitio del espacio, o al menos parecer que no está en ningún sitio del espacio, o parecer que no tiene una velocidad, o parecer que... Lo que ocurre es que, al final, lo que imaginamos es que hay como una especie de nube de electrón que está rodeando el átomo, y que esa nube es el electrón. Si queréis pensarlo así, es una manera de verlo, es una manera de pensarlo. Es como si el electrón estuviera en todos los sitios de ese espacio al mismo tiempo. No es que esté orbitando, es que está literalmente en todas partes. Y cuando nosotros queremos ir y ver ese electrón, queremos detectarlo de algún modo, entonces ese electrón ya dice, vale, y está en un sitio, lo determinamos en ese sitio. Su propiedad posición no estaba determinada, estaba indefinida. Y nosotros forzamos que esa propiedad se defina. Cuando nosotros queremos, ¿no? Haciendo experimentos. Estas formas, además, son especialmente bonitas. Son muy bonitas. Se llaman... No son órbitas, aunque es el equivalente cuántico a girar. Cuando tú haces que algo cuántico gire, se toman estas formas en el que tenemos como ese electrón desparramado en muchos sitios al mismo tiempo. Una vez más, esto es una forma de pensarlo. Y como no son órbitas, pero son algo parecido a las órbitas, pero en el mundo cuántico se llaman orbitales. Hay orbitales muy distintos, de formas muy raras. Los más sencillos, los de energía más baja, son como una esfera que rodea el núcleo atómico. Otros ya son lóbulos, tienen lóbulos así muy chulos. Además tienen propiedades muy raras, tienen cambios de fase, pueden combinarse unos con otros. Los químicos lo pasan súper bien con este tipo de cosas. Ese yo creo que es como uno de los grandes misconceptions, ¿no? de los grandes errores que transmitimos a la gente. Está muy bien saber que los átomos tienen estos tres componentes. Yo creo que por ahí hay que empezar. Pero ese salto de decir, wow, es que los átomos son mucho más complejos, es una cosa que a lo mejor todavía se nos escapa un poco y desde la comunicación de la ciencia pues está bien comentarlo. Y está bien comentarlo porque si no fuera así, si los átomos realmente estuvieran en órbita sin más y no fueran de este rollo, ¿no? En el que tienes nubes de probabilidad de encontrar los electrones, no existiríamos ninguno de nosotros. Los enlaces moleculares, la idea de que los átomos se unen unos con otros para formar cosas mucho más complejas, moléculas mucho más complejas, es gracias a que, de algún modo, si tú tienes dos átomos y tienes a sus electrones en este estado extraño, en el que están en varias partes al mismo tiempo, pueden llegar al momento en el que lo más favorable energéticamente, lo más favorable para ellos, sea que esas dos nubes conecten a los dos átomos, conecten a los dos núcleos. Y esa nube de conexión es el enlace químico. O sea, gracias a la cuántica podemos explicar por qué la química existe.